les lavamos el cerebro, es que flipas allí. O sea, Vaneta. Queríamos empezar este podcast dando las gracias a las chicas de Brava Drinks, que son proveedoras del Vaneta Fest y nos han mandado a la oficina una cajita de kombuchas que nos tienen enamoradas. Mi favorita es la de ginger. La mía es la de limón, pero bueno, aquí todas hemos probado todas y cada una pues ha escogido su favorita. Están todas increíbles y os recomendamos un montón que las probéis. Y hablando de proyectos increíbles, hoy os traemos un nuevo episodio del podcast, que sabéis que es un proyecto al que le hemos puesto mucho corazón, que tiene una misión muy clara, que era la de traeros voces diferentes. Hoy nos acompaña una persona que es emprendedora, madre, creadora de contenido y que creemos que os va a gustar mucho escuchar. ¿Os suena Veganagal? Pues en el episodio de hoy os traemos a una de sus creadoras. Pero ella es mucho más que eso y queremos que lo descubráis. Bienvenida al Obrador de Vaneta, Tamara. Hola, Tamara. Queremos darte las gracias de que estés aquí. Nos hace muchísima ilusión, la verdad. Y queríamos empezar con una pregunta que yo creo que ya es mítica y que va a salir siempre, que es ¿quién es Tamara? ¿Quién es Tamara? Como si fuera alguien como... Tercera persona, está pensado esto para la gente que no tiene ni idea de quién es Tamara. Sí. Pues Tamara es... podemos decir que por lo más conocida que soy es por ser creadora de contenido en redes sociales, pues ya con la tontería desde hace 7 años. Y me dedico pues a divulgar sobre veganismo a través de recetas. Y luego además soy una de las fundadoras de Veganagal. Y luego hago muchas otras más cosas, pero así como resumen. Vale, pues fuera de redes sociales, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies o qué haces en tu tiempo libre? Pues mira, tengo una hija de 2 años, así que lo que hago en mi tiempo libre, que no existe el tiempo libre con una niña de 2 años, lo que hago es estar con ella, intentar, de hecho, soy un poco adicta al trabajo, me estoy quitando. Y entonces, hasta tener a la peque, lo que hacía era trabajar en todos lo típico, socializar, estar con gente, con amigas y tal, pero no puedo decir que tenga un hobby concreto, pero yo creo que nunca tampoco lo he tenido así como demasiado definido. Entonces, ahora mismo lo que hago es intentar trabajar lo menos posible para poder subsistir y el resto del tiempo dedicárselo a mi hija, compartir espacio con mamás, que me parece una cosa súper enriquecedora, que descubrí a raíz de ser madre, que las madres son una cosa interesantísima, súper excluida de la sociedad, pero me parece súper interesante. Y poco más. Un pedazo de tema, ¿no? El tema de las madres y el cambio de vida que surge después de... Total, o sea, yo soy otra persona mejor, más interesante, con una perspectiva distinta y todo, pero es un temazo, o sea, es como que las cosas de madres solo interesan a las madres o como mucho a las mujeres en edad fértil. Que eso les puede, pero en plan, al resto de la sociedad no le interesa. O sea, yo hablo o pregunto en redes sociales cualquier cosa que tenga que ver con maternidad y los hombres ni están ni se le esperan porque no les afecta en absoluto. Es fuerte. Sí, es fuerte. Es fuerte porque al final esto toca todas las otras cosas. Y la maternidad tiene mucha relación con muchas cosas que luego tocan otras cosas, como es la empatía, como es la crianza, como es las futuras generaciones que van a venir, como es cuidar el planeta, porque cómo vamos a... O sea, que las madres cuando nos sentamos no nos sentamos a hablar solo del color de las cacas de nuestros hijos, que también, pero que hay muchas cosas que te remueven dentro cuando eres madre, ¿no? Y si cabe, si te preocupaba antes el planeta que teníamos, si te preocupaba antes el sufrimiento de una vaca mamá y con su ternero, pues de repente eres madre y es en plan, ostras, esto que pensaba de repente conecta muchísimo más con mi yo actual y es una movida, o sea que... No, sí, es que realmente yo creo que se habla poco del tema a niveles generales, lo habla quien está interesado por ello y fuera de ahí... Bueno, y yo también percibo como que a la gente que no está en ese punto vital no le interesa, y es como, ay, qué aburrida, es que desde que eres madre solo hablas de niños, qué aburrimiento, esto pasa mucho, es en plan, y no hablo solo de niños, o sea, es bastante más profundo que eso, pero... No, y que hablemos sobre todo sobre el tema de las generaciones que vienen. Sí, es súper importante. O sea, de porque pequeño. Vamos a dejar también. Claro, es que. Y de pequeño totalmente. te forjas totalmente. Ahí. Totalmente, ¿no? Y de las futuras, de cómo vamos a ser, de cómo vamos a relacionarnos entre sí ahora que está tan en auge, pues las fuerzas reaccionarias, que los adolescentes están en un punto, bueno, hay que darle una vuelta a qué queremos transmitir. Creo que hay
tengo que decir que creo que hay una generación de madres currándoselo muchísimo para que salga gente de bien, de verdad, y que tenga unos valores bonitos, y creo que hay muchas madres haciendo cosas potentes. Y hablo de madres porque la realidad es que son las madres. Habrá algún padre. Sí, sí, no, claro, sí, sí. Sí, o sea, me refiero. Sí, la mayoría. Sí, bueno, seguro que hay padres maravillosos, no lo dudo, o sea, mi hija tiene un padre maravilloso, pero, esto lo digo siempre, mi padre es un padre maravilloso, pero si fuera madre, sería una madre normalita. Ya. Sabemos por dónde va. Vale, spoiler, ¿eres vegana? ¿Qué cosa? Sorpresa. Sí. Pero nos encantaría saber cuándo surge esto. ¿En casa ya erais veganos? ¿Había una cultura de...? ¿Qué va, qué va? Pues mira, llevo siendo vegana 9 años. Bueno, vegana, no, esto es mentira, porque no son 9 años, son como 8 y medio, no lo sé, porque fue como bastante gradual. Yo, antes de como que tomáramos la decisión de vamos a empezar el camino hacia el veganismo, ¿no? Porque ahí es cómodo a partir de cuando lo cuento, yo llevo como un par de años súper preocupada sobre el tema de la alimentación, el impacto que esto tenía en el planeta, sobre cómo estábamos tratando a los animales. Yo nunca he sido ni la típica niña súper animalista que quería ser veterinaria de mayor. No, a mí los animales me daban bastante miedo, un poco de asco algunos, o sea, cero animalista, cero perfil de típica vegana, para nada. Me compro una perra, una Yorkie, y entonces ahí yo me enamoro de esa perra porque yo la duermo en el colo como si fuera mi hija, o sea, bueno, la amo, y entonces empiezo a decir, jope, no sé, de repente te encuentras un dato en un sitio, pues los cerdos tienen la inteligencia del perro, no sé qué, no sé cuánto, de repente, y dices, jolín, estoy como, en plan, me endeudaría si mi perra estuviera enferma para que todo saliera bien, pero me estoy comiendo todos los días un animal. Estoy todos los días poniendo en mi plato algo que tiene la misma consciencia y así. Entonces yo ahí ya empiezo a darle vueltas y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y empiezo a hacer como pequeños cambios, pero muy tímidos, porque para mí ser vegana era como una cosa súper lejos, súper complicada, y empiezo pues a comprar pollo de corral, huevos de casa, pues empiezo... me quito los lácteos porque no me gustó nunca la leche de vaca, y entonces pues ahí es como más fácil y paso a la de soja. Bueno, voy haciendo cambios y sin yo darme cuenta ya estaba haciendo como el cambio, porque me encontré años después una carpeta en mi ordenador antiguo que ponía recetas veganas, ¿no? Había recetas de dieta. Estaba yo haciendo la Dukan, pero había una carpeta de recetas veganas. Y digo yo, y era pues como de varios años antes, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a hacer hamburguesas y algunas me salían deliciosas. Y digo yo, podría alimentarme de base de esto. Y luego otras me salían terribles y me dijo, no podría ser vegana jamás, porque esto está malísimo. Y entonces me pasé así como un tiempo tal. Y de hecho había un poco de vacile en casa, con, Tamara come huevos de gallinas felices, no sé qué, no sé cuánto. Había un poquito de vacile, mi hermana incluida, y así. Y tenía mi hermana 15 años, la que conoces tú, Andrea, y un día estaba yo estudiando y así, y me habla y me dice... Ya el día anterior me había mandado un vídeo así como súper animalista, que me acuerdo perfectamente, que era como, contaba una historia como de un caso de abuso sexual, ¿no? Ha hecho esto y además me quitaron a mi cría y además no sé qué, y en el último pantalla ponía, soy una vaca. Y yo en plan, ay, qué pesada, Andrea, de verdad que estoy ocupada, no tengo tiempo para dedicarle tal, no sé qué, no sé cuánto. En plan, yo no estaba, aunque sí que no me sentía como súper cómoda con el concepto de comer carne y luego tal y no sé qué, tampoco estaba yo en un punto súper de hacerme vegana, para nada. O sea, lo veía muy difícil, muy lejos, porque es que yo siempre lo digo, ser vegana es mucho más difícil antes de serlo que cuando ya lo eres. Porque pues, las expectativas y un poco todo lo que tenemos construido a nivel cultural, pues es mucho y ya es más mental que no luego práctico en el día a día. Entonces mi hermana ya al día siguiente me dijo, Tamara, cuando acabes estaba en época de exámenes, cuando acabes la época de exámenes tienes que verte este vídeo, que es el mejor discurso que jamás has escuchado de Gary Yourcenar, que no es mi persona favorita ahora mismo por tema de ideología y tal y cual, pero ese discurso es la bomba.
Es un discurso que da en una universidad y lo escuchas y te quedas como ¡oh! Increíble, brutal, no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de ahí fue como, vale, pues ya no vamos a comer más animales. Llegué a la cocina junto a mi chico y le digo yo, Cari, no voy a comer más animales. Y él, vale. Es en plan, Vale, ok. bueno, pues a ver qué cenas, no sé qué, tal. O sea, así, fluyendo mucho, ¿no? Y mis hermanas, que eran pequeñas, que tenían 15 y 16, mis padres se habían ido de fin de semana y es como, tenemos que trazar un plan para explicarle esto bien, que sepan que vais en serio, le ponéis el documental, que lo entiendan, porque si no, nos van a dejar. Tenemos que hacer no sé qué, no sé cuánto. Bueno, allí trazamos el plan entre todas, no sé qué, no sé cuánto. Mis padres llegaron el domingo después del fin de semana, los sentaron en el sofá y le dijeron, nos vamos a hacer veganas, no sé qué, no sé cuánto, miraros esto, patatín. Y bueno, mis padres dijeron, vale, pasáis por el pediatra. No era pediatra, ya con esas edades ya no es pediatra. Con el médico de cabecera, a ver qué opina y si está de acuerdo, pa'lante. Y allá fuimos todas. Bueno, yo no, que yo ya estaba fuera de casa y ya no necesité autorización parental, pero yo también fui a hacerme una analítica al principio, a comentárselo y tal y cual, nada, sin fallo. De hecho, la hija de mi médico de cabecera era vegetariana y nada, pues bien, sí que me dijo algo así como, cómete un huevo al mes o algo así, de vez en cuando un huevo, y es en plan, tú imagínate que tu vida pueda depender de comerte un huevo al mes, es en plan, un hilito de vida vas a tener por ser vegana, es en plan, o sea, si el huevo fuera necesario, tendrías que comer mucha más cantidad de huevo que un huevo al mes. Pero bueno, nada, fluyendo muchísimo y tal, y luego bien, y sí que es cierto pues que al principio puede ser igual un poco más complicado, porque nosotros teníamos un poco ese... De hecho, yo empecé súper escéptica, tengo mis conversaciones todavía en el teléfono y empecé como súper escéptica, en plan de, bueno, yo voy a probar, yo no sé si esto va a salir, no sé si voy a ser capaz, pues decíamos, jo, y las churrascadas, ¿qué hacemos en las churrascadas? O en las bodas, o sea, en las mariscadas, ¿qué vas a comer en una boda? O que, por eso se decía, rollo, que el esquema mental era como más complicado que tal. Y luego fue bastante fluyendo. Carne y pescado ya no volví a comer, lácteos ya no tomaba porque ya tomaba yogur de soja y leche de soja, luego durante un tiempo comía queso fuera de casa y huevo, eso sí que fue lo que más me costó dejar, hasta que aprendí a hacer una buena tortilla vegana, que entonces ahí ya dije, lo tengo hecho, Lo puedo perder. ya está. Y es en plan, sabía perfectamente por qué yo no quería comer huevos de gallina, tampoco de casa. Yo comía de casa en ese punto, pero al final las gallinas, están modificadas genéticamente a lo largo de un montón de años para poner muchos huevos, y entonces es como si hicieras a una hembra humana parir todas las semanas. Entonces se mueren súper pronto porque se le generan prolapsos, es horrible, o todo lo que se genera, incluso aunque sean de casa de tu tía Paqui, ¿no? Entonces las únicas gallinas realmente felices es a las que se le implanta y no ponen huevos, porque las gallinas, o sea, es el único pájaro que pone tantísimas huevos en tan poco tiempo. Los otros ponen pues igual 10, 12 huevos al año, así que sería como para extrapolarlo, ¿no?, a nuestro caso. Entonces, pues nada, aprendí a hacer tortillas y ahí ya dije, venga, ya sí. Pero es cierto que yo a nivel mental ya tenía como claro que no compartía esto, pero sí que tienes como una fase un poco de que no estás cómoda con lo que estás haciendo, pero la vida, y luego también pues que necesitas tener determinadas cosas cubiertas y estar en un punto donde tengas fuerza y energía para hacer esos cambios, porque al principio sí que tienes que leer como pues las etiquetas, de repente reaprender a cocinar todo de nuevo, porque sí que tienes como una fase donde todo es un poco más incómodo, ¿no? Luego ya ahora a estas alturas, después de 9 años, pues ya lo incómodo sería volver para atrás o comer determinadas cosas en determinados contextos, pero al principio claro que requiere de un esfuerzo. Si no lo requiriera, pues seguramente todo el mundo lo sería. Es que es lo desconocido, ¿no? Al final, el mundo desconocido es lo que te da un poco de miedo a empezar y no sabes cómo. Totalmente. Si te dicen cómo y te ayudan un poco, yo creo que es mucho más fácil y empiezas a caer en la cuenta de cosas que estaban ahí pero no podías ver porque nadie te las decía. Efectivamente, totalmente. Yo creo que hay mucha más gente que piensa lo que a ti te mueve por dentro a hacer ese cambio, pero que luego le da miedo en el momento de decir, no sé cómo, no sé qué riesgos hay, no sé cómo empezar, no sé cómo lo va a asumir mi entorno, no sé cómo, o sea, yo creo que la dificultad más grande se encuentra ahí. Tienes que verte con energía, efectivamente, para hacerlo, sí. Pero, tiene mucho valor que realmente haya un cambio de chip tan grande y que tampoco era, o sea, eras jovencita y tenías... Sí, tenía... ¿Cuántos años tenías? Ahora tengo 34, 9, bueno, 26. O
No tan jovencita. Bueno, a ver, sí. Claro, Sí, era reaprender ya a una edad Sí. en la que a veces la gente ya no quiere reaprender nada. Sí. Y explicar en casa algo que igual a veces es incómodo, ¿no? Una familia que igual es más tradicional, de una cultura de, pues nos vamos a churrascar un domingo y nos ponemos ahí el chuletón en la brasa y ni lo pensamos. Total. Y es hacerle pensar en, oye, papá, igual esto, oye, mamá, esto igual, no. Sí, total. A ver, es cierto que yo siempre he sido como un poco peleona. De hecho, bueno, al principio soy como un poco en plan que si me meto en algo, como que me meto, pues yo qué sé, pues soy madre, pues me lo voy a estudiar todo de maternidad. Me hago vegana, pues quiero saberlo todo, ¿no? Y es cierto que tienes ese punto. Al principio todo el mundo se vuelve nutricionista, al principio todo el mundo sabe un mogollón, las vitaminas de la carne, me hablaban que como te van a faltar las vitaminas de la carne. Y entonces, jolín, todo gira un poco en torno a eso y todo el rato parece que incluso aunque intentes tener un perfil más bajo, al principio gira mucho la conversación en lo que estás comiendo, bueno, intentan también como ponerte en entredicho porque el mero hecho de que tú estés tomando esa elección les hace cuestionarse a ellos, ¿no? Y yo tuve como una fase tranquila de voy a comer esto aquí tal cual y luego ya fui con todo. Y luego es cierto que es en plan, pues tenía como algunas personas X que me generaban conflicto y que me hacían muchas preguntas y entonces yo me lo chapaba todo y digo, yo os vais a cagar en las comidas familiares voy a ganar en todas. Y tuvimos encuentros potentes, potentes. Moviditos. Sí. Hubo comidas y cenas entretenidas de gente acabar llorando y algunos gritos hubo también y tal y cual. Pero las conversaciones a veces son necesarias para hacer el cambio de chip en gente que ni se lo plantea. Sí, exacto. O sea, me refiero, yo no aspiro a que determinada gente, y esto tenemos que tenerlo claro todas las personas que nos hagamos vegana, no todo el mundo se va a hacer vegano. No en esta generación y probablemente en la siguiente tampoco, ¿no? Pero... Y hay luchas que no te interesa esto, yo también lo aprendí con el tiempo, ¿no? Pues al principio es muy desgastante tener que explicando por qué haces una cosa, por qué haces otra, por no sé qué, cuando realmente mucha gente te pregunta y no tiene interés real. Hay gente que sí que te lo pregunta, ¿y esto por qué lo haces así? ¿Y esto por qué no sé qué, no sé cuánto? Y piensan tal cual y luego tomarán las decisiones que ellos tomen, ¿no? Pero luego hay gente que es como en plan de, y esto no sé qué, y es en plan, lo único que quieres es pillarme como en una incoherencia para intentar desmontar todo mi discurso, porque en realidad te sientes atacado y no te sientes cómodo con lo que tú estás haciendo tampoco. Entonces, bueno, bien, durante un tiempo tenía energía y luego ya no, pero también eso como sirvió un poco para sentar las bases y marcar los límites que me parecían importantes para que se respetase lo que yo estaba comiendo o como yo entendía. Entonces, pues ahora ya la gente ahora ya están, después de 9 años, ya están acostumbrados. Curioso, porque yo creo que hay un chip que está dentro de todos nosotros y es esa primera mascota, porque ya no es la primera vez que nos lo cuentan, que parte de encontrarse con una primera mascota que para ti es un familiar, es tu peque, tu cosita, y que de repente es como, Dios, tengo que cambiar toda mi vida, me replanteo todo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo he podido hacer ciertas cosas? O sea, sin culparse, obviamente. Quizá en ese momento te sientes un poco culpable por, vale, la he cagado haciendo esto, pero ya está hecho, simplemente he aprendido de que esto no es así. Y yo creo que es algo que ya nos han comentado. Varias personas. Sí. Totalmente. Sí. Es que al final lo que sucede también con los animales de granja es que, o sea, que en Cataluña hay más cerdos que personas y la mayoría de la gente no vemos cerdos, o sea, no tenemos contacto, no sabemos cómo se comportan los cerdos, o sea, no sabemos. Creo que si tuviéramos más contacto con estos animales empatizaríamos muchísimo más, pero es que no, porque están todos metidos dentro de las granjas, escondidos, sin que nadie los vea y como mucho los ves en los camiones de transporte y ya está, nada más. Entonces yo creo que si tuviéramos más trato, porque yo por ejemplo hablaba con alguna compañera, ¿no? Y le decía pues que tiene cerdos en su casa viviendo con ellos, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo son? Y me decía, pues mira, son parecidos a los gatos, tienen como mucho carácter, son muy independientes, son muy listos, les gustan solo algunas cosas de comer, que tenemos como este rollo de que les gusta todo y no es verdad para nada. Él es muy selectivo y no le gusta el pimiento rojo, pero el verde sí, el no sé qué tal, y es en plan, cuando tú, pues esto pasa con las personas también, ¿no? Cuando despersonalizas a un sector de la población, ¿no? O a una etnia o a una tal, pues es en plan como que no empatizas con ellas. Sin embargo, cuando tú haces el camino al revés y dices, jolín, que al cerdo le gusta esto, que le tiene especial cariño a esta persona, que no sé qué tal,
pues entonces dices, ostras, claro, pues igual que mi perra, ¿sabes? Que le gusta tumbarse y que le rasque la barriga. Al cerdo también. Y luego cuando visualizas que realmente los tenemos a madres cerdas hacinadas sin que se puedan mover, que aplastan a sus propias crías recién nacidas, y que, jolín, eso es súper fuerte. O sea, si lo intentas llevar a cualquier otra especie animal, es súper fuerte, como un perro o un gato, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que hay muchísimos motivos para hacerse vegano, pero yo creo que la gente que nos hacemos vegana, como por los animales, hacemos un clic que es distinto. Porque tú te puedes, y muchas veces el camino no va siempre por ahí, ¿no? Hay mucha gente que se hace vegana por salud, porque no le sienta bien una cosa tal, empieza a comer vegano y come más sano, porque eso me pasó a mí, ¿no? En plan, yo noté muchísimas mejoras a nivel salud, no por hacerme vegana, porque empecé a comer mejor. Sí, Porque yo venía... ahí hay un mundo del que no se está hablando. Claro, porque yo venía de comer pollo con patatas fritas y macarrones con carne picada y no comía, o sea, no tocaba una verdura porque no me gustaban la mayoría de las verduras. Entonces yo tenía amigdalitis todo el rato, gripes todo el rato. Es que yo me acuerdo que me hicieron un comentario en el cole en plan, es que siempre estás enferma, que siempre estaba como con el pañuelo todo el invierno, ¿no? Y en plan, fue un cambio brutal. O sea, yo me hice vegana, ¿qué pasa? Para hacerme vegana, para ganar en esas batallas familiares, yo tuve que aprender un poco de nutrición, saber de dónde sacaba los macros, de dónde me faltaban. Pues me dice, ay, ¿de dónde sacas la vitamina D? Uy, pues voy a ver de dónde la saco porque no tengo ni idea, en verdad. No tengo ni idea. Voy a ver no sé qué. Bueno, y porque también te preocupa, obviamente. Yo no me quiero poner enferma por hacerme vegana. Quiero que sea algo que sea consecuente y que pueda hacerse a largo plazo. Obviamente, todos esos cuestionamientos que vienen de fuera también te hacen a ti darle la vuelta. Entonces, a raíz de eso, pues yo comía mucha más verdura, mi alimentación era mucho más equilibrada, mucha más legumbre, y entonces, jolín, no volví a pillar una amigdalitis, te lo prometo. O sea, creo que en los 9 años que soy vegana, creo que no cogí, sí he cogido una. Y antes, o sea, estuve a punto de operarme de amigdalitis porque las cogía una detrás de otra. Porque obviamente no me estaba alimentando de forma completa y sin tener una alimentación ahora como súper exhaustiva de que yo, o sea, no, o sea, me refiero, sí que tengo más conciencia sobre lo que como, sobre de dónde obtengo los nutrientes, pero tampoco es que sea yo aquí súper controladora y que vaya mi alimentación súper al dedillo, no, pero sí que es cierto que incorporo verdura a diario, que las legumbres están siempre presentes, que entonces, pues claro. También hay una cosa que has comentado que nos llama un poco la atención, porque yo creo que es algo que está muy en controversia últimamente, que es el tema de que tu perrita es comprada. Totalmente, o sea, fatal, no se compran los amigos, no se compra la familia, no, es horrible esto, pero sí que me sirvió, pues lo decía en otra ocasión, ¿no? O sea, escogí a un miembro de mi familia teniendo en cuenta criterios estéticos y criterios económicos, que fuera mona, que no fuera muy grande, es una Yorkie, ay no, Yorkie yo quiero de las Toy, que tienen un montón de problemas, porque cuando son muy pequeñitos, pues hay determinadas, creamos razas de perros a medida para que cumplan con estándares estéticos que queremos los humanos y es terrible, y yo quería una perrita que fuera pequeña porque así me la podía llevar en el bolso y quedaba muy cookie, casi como un complemento, era una cosa, o sea, me siento como súper avergonzada de esa parte, pero forma parte también de mi proceso, ¿no? Igual si ella no hubiera llegado de esta forma y yo me moría, o sea, mi perra se cruzó España en un transportín porque me la vendió un particular y la perra estaba llorando, deseando que alguien llegase y yo recuerdo una sensación de amor, no voy a decir como la de mi hija cuando nació porque es distinta, pero recuerdo en plan de mogollón de sensación de querer cuidarla, de no te preocupes, no sé qué, y yo me iba a trabajar súper preocupada, las primeras noches la dormí en el colo, no sé qué, o sea, que esa, es muy fuerte la conexión. Yo ahora no compraría jamás un animal, o sea, no se me ocurre porque, en primer lugar, porque para que haya un animal, para que tú te puedas llevar a un animal, a un cachorro a tu casa, lo tiene que separar muy joven de su madre, tiene que pasar, o sea, es que me parece terrible todo lo que gira en torno a la cría de, o sea,
tienes que destetarlo prematuramente, tienes que separarlo de sus hermanos, de su familia, llevarlo. Mi perra es súper feliz ahora, pero me da pena haberle hecho eso y me siento, o sea, claro que me da vergüenza, o sea, no me da vergüenza porque lo he dicho más veces y forma parte del proceso y sé que está súper normalizado, pero no es algo que deberíamos hacer. ¿Y no lo volverías a hacer? No lo volvería a hacer, obviamente no. Si vuelvo a traer un nuevo miembro a mi familia, pues será un perrito que lo necesite, porque es que además están las protectoras llenísimas de perros, de todo tipo, además, y no. Y además, ahora que además tengo una P que muchas de las cosas que hago son ejemplo, es en plan, pues a mayores, ¿no? Es en plan, no. Y hablamos mucho de esto porque mi hija ya entiende muchas cosas, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre estas cosas. Y que está guay, porque yo creo que es un tema que se está empezando a hablar, que antes no se comentaba, yo por lo menos no lo escuchaba, y yo creo que por fin está cogiendo voz. Mira, en su día, cuando yo me compré a Isis, ya me lo dijo alguien, y ya me dijo, mira que los perros son para siempre, tú ten claro, porque claro, dijo, pues al final una persona que es capaz de comprar a un animal y puede percibir un animal como un objeto o como un complemento o como algo que compras y vendes, pues lo puede considerar como un bien, pues puede decidir abandonarlo. Y aunque yo jamás me planteé esto, o sea, yo me informé muchísimo, tenía súper claro que iba a formar parte de mi familia, o sea, yo nunca barajé esta posibilidad en ningún momento, o sea, Isis venía para quedarse y la compraba porque era el perro que me gustaba estéticamente y esto es así. Y compré a Isis porque costaba igual 100 euros menos que otro perro, ¿sabes? O sea, esto es súper evidente. Yo nunca me planteé abandonarla y en plan, esta fase estaba como súper superada, en plan, no voy a cogerle cariño a un animal, luego, o sea, no, esto me parecía deleznable, pero comprarlo no me parecía reprobable en ese momento. Y, jolín, hay un montón de, pues, a las Yorkies les cuesta mogollón parir porque son pequeñitas y sobre todo, pues, cuando son toys así, lo mismo, bueno, fatal, o sea, fatal todo, no, que no se compran los perros ni los gatos, ni que no se compran los animales, porque igual que no te comprarías un amigo, igual que no gusta comprar bebés ni cosas así, pues lo mismo. Estamos en contra. Estamos en contra, efectivamente. Comentaste que cuando te hiciste vegana había cosas que te costaron, pues, por ejemplo, el huevo, que en tu entorno, pues a tus padres primero, a las niñas al médico. Ahora tu entorno, ¿cómo lo lleva? ¿En tu casa sois más veganas que no veganos? ¿En tu núcleo familiar? En mi núcleo familiar estamos mi pareja, yo y mi peque. Mi pareja no es vegano, pero en casa la norma es que todo es vegano, ¿vale? Entonces no entra nada de origen animal. El 99% de sus comidas sí que son veganas, pero fuera sí que, si va a casa de su madre, sí que come cosas de origen animal. Él sí que como entiende a tope el concepto, ¿no? O sea, a tope reducir el consumo por el planeta, a tope con el tema de salud. Él apoya como total el discurso, pero es cierto que él no conecta con ese rollo a nivel empatía con los animales y tal y cual. Entonces, sí que come alguna cosa de origen animal de forma puntual, sin remordimientos ni nada, duerme por las noches. Y mi hija es vegana, de momento. Es cierto que, bueno, decidirá ella si es vegana. Sigue una alimentación vegetal, ¿no? Esto sí que fue como un acuerdo previo, es en plan, yo no quiero darle nada de origen animal, pero un poco la norma va a ser no ofrecer y no prohibir. Es decir, ha habido ya alguna situación donde ella no controla mucho, con 2 años. Si yo habitualmente hago tortilla en casa, pues ella cuando mira una tortilla fuera de casa no sabe que es diferente. O cuando yo hago una empanada en casa que le gusta, pues fuera no sabe, ¿no? Entonces, no intentamos poner el foco en no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, porque ella puede, si quiere puede, sino que intentó poner el foco en lo que son los animales y cómo sienten los animales, ¿no? Es decir, pues hablamos mucho sobre los animales. Pues mira, los cerdos tienen la nariz así, tienen patitas en vez de no sé qué, tienen no sé cuánto. Entonces, la hago conectar como con los animales y ella sí que va a ser como la típica niña súper animalista, porque en plan ve cualquier cosa con plumas o pelo y se vuelve loca. Y entonces intento hacer mucha conexión ahí, ¿no? Y entonces ahora pues ya pasan cosas como, claro, ella ahora empieza a ser más consciente, ¿no? Y entonces pues pasan cosas como que está en el súper y hay una pantalla de unas vacas pastando
y establece la relación. Vacas, la silueta de la vaca y la vaca. Claro. Y entonces me dice, mamá, porque ahora me dice, ¿qué hace mamá? ¿Qué hace? Y ella ahora pregunta cosas, ¿no? Y entonces le digo, mira, estos son pollos. ¿Ves cómo? Ah, sí, pollos. Y esto es vaca. Y, ah, sí, vaca. Y me dice, pobres, mamá. Jo, en plan, ella conecta ya con esto. Es en plan, yo no intento poner el foco tampoco en que la gente que come animales es mala. No ponemos ahí. Ponemos el foco en qué, porque ella me pregunta, que papá trabaja, pues poniendo casas bonitas, ¿no? ¿Y mamá de qué trabaja? Mamá trabaja, claro, que le explico a mi hija, si no sabe lo que es una red social, si no sabe lo que es un... O sea, por suerte de momento no ha entrado en ese mundo. Entonces yo lo que le cuento es que mamá trabaja enseñando a la gente a cocinar y a vivir sin hacer daño a los animales. Y para que sean libres, para que no sé qué, y ella ese concepto sí que lo entiende, ¿no? Y a tope con eso. Y es muy guay porque lo que os decía, pues de que ahora ha habido situaciones donde ella me ha dicho, quiero tortilla, y entonces en plan de, ¿qué hago? Porque no, o sea, no le quiero decir que no la puede comer, quiero que tome ella la decisión. Entonces me agacho, la miro a los ojos y le digo, cariño, esa tortilla no es como la que comemos en casa, esa tortilla lleva huevos de gallina. ¿Tú quieres comértela? Y me dice, no. Esa empanada no es como la que comemos en casa. Tiene cerdo. ¿Quieres comértela? Y es en plan, no. O sea, me ha pasado de que haya algún producto que se parece a algo de origen animal o que nos referimos a él con el nombre del producto de origen animal, por ejemplo, come pollo. Y mi hija no quererlo, en plan, estás tarado, no me pienso comer eso. Y le dije, el que no es eso, que es no sé qué. Entonces, pues bueno, no sé, el tiempo dirá y la vida da muchas vueltas y es normal que tenga una fase de curiosidad y si quiere tener curiosidad en algún momento y quiere probar, pues lo probará, no pasa nada. No quiero tampoco colocar en el peso, el peso en mi hija de que vaya a ser la vegana perfecta y de que ella no va a salvar el mundo, mi hija no va a. A mí lo que me parece importante es que ella a largo plazo decida ser, pues, una persona empática con los animales y así. Entonces creo que es mucho más efectivo hacerlo desde el amor y desde la parte bonita, en plan de vamos a hacer cosas buenas por los animales, y creo que para ella va a ser fácil porque va a crecer en un entorno donde se va a alimentar de origen vegetal siempre y así, no va a tener que hacer como esa transición, pero que quizás haya momentos donde sí que le apetezca probar determinadas cosas, pues los probará y a seguir con la vida. Y yo tengo claro que yo no le voy a cocinar en casa nada de origen animal, esto no va a suceder, pero si igual ella, pues en un cumpleaños o así, cuando sea más consciente decide, pues ella decidirá. Lo guay es que ella lo haga, o sea, lo que no quiero es que luego llegue con 15 años y se vaya a escondidas a comer a no sé dónde, en plan. O sea, yo creo que es maravilloso esta generación que, pues, antes en casa lo habitual era comer carne y cuando tú venías con la opción contraria era como un shock en casa, pero el poder decir en casa, oye mamá, me apetece probar el queso, me apetece probar el jamón serrano o cualquier cosa y tú digas, vale, ok, lo respeto. Yo creo que eso ya es un paso enorme que estamos dando a nivel... Ojalá sucediera también al revés, también te digo. Claro, es que porque la gente me pregunta, si ella quiere comer algo de origen animal, ¿la vas a dejar? Te hago la pregunta al revés, si tu hijo quiere ser vegano, ¿lo vas a dejar? ¿Le vas a ayudar? ¿Le vas a ayudar? O sea, vas a informarte, vas a mirar de dónde bueno, hay muchísima gente joven ahora mismo transicionando hacia formas de alimentarse más respetuosa con el planeta, con los animales, sin llegar al veganismo, ¿no? Pero hay mucha gente que se está replanteando cosas. De hecho, hay un dato que habla de que el 50% de la población está reduciendo su consumo de carne, que es un montón. Maravilloso. Sí. Sí. Entonces, bueno, se avecinan cambios en el futuro. Sí, está ya guay. lo estamos viviendo. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que es necesario y también es parte, o sea, agradecer la labor que hace gente como tú, ¿no? O sea, es muy importante decir de, oye, gracias a todo esto está pasando. Hay una pregunta un poco que nos han dicho que sí algunas veces, pero obviamente por error, de ¿has vuelto a comer carne desde que eres vegana?
Pues mira, carne no. Una vez, pero muy, muy reciente, igual no era vegana todavía, mi suegra me hizo una pizza sin queso, pero con aceitunas y anchoa. Y fue como, venga, ya está, no le voy a decir a la pobre mujer que se ha currado una pizza solo para mí, y me la comí así y ya está, y nunca más. Y luego, lo que sí que me ha pasado alguna vez, y no hace tanto, igual hace 1 año o 2, fue que me colasen queso en una pizza. Y yo, ¿es queso vegano? Sí. Y yo, pero estira mucho. Sí, sí. Y yo, ¿qué marca es? Sí, es una, no sé qué, no sé cuándo. Me juró y perjuró que era queso vegano, y luego me dolía mogollón la barriga, así que no era queso vegano. Estoy convencida de que era queso normal, porque a nivel sabor igual no se notaba tanto, pero como este hilillo que hace el queso de origen animal, me lo comí como desconfiada, pero como debía ser una mozzarella muy suave, se lo di a probar a mi pareja y me dice, ¿tú crees que esto es vegano? Y él me dice, yo creo que sí, pero no era, porque luego me encontré mal. Llevo muchos años sin comer nada de origen animal, y luego estuve mala un par de días del estómago. Ya. Sí, sí. Tu cuerpo ya reaccionó. Claro, Sí, sí, totalmente. La lactasa dejamos de Claro, segregarla, total. con lo cual te comes algo de lácteo y te mueres al instante. Sí, sí, sí. Que no es nada malo. Inciso, no es nada malo dejar de segregar lactasa, nos pasa a todos, lo que pasa es que somos el único animal que de edades adultas seguimos consumiendo lácteos, de manera que, pues bueno, hay gente que tiene la suerte, entre comillas, de seguir segregando un poco por ese consumo habitual, pero es lo normal dejar de segregarla cuando no consumimos lácteos. Sí, de hecho, por ejemplo, yo como cosas que tienen trazas, bueno, porque las trazas, las personas veganas sí que comemos productos que tienen trazas de origen animal, porque muchas veces es porque están pues en el mismo, ¿cómo se dice? En la misma planta, ¿no? Y que igual se hacen galletas con huevo en una y en la de al lado tal, o se usa la misma máquina para hacer unas galletas veganas y luego otras, las comemos, y yo respecto a eso, por ejemplo, nunca tengo problema. Claro, es como... O sea, saber también estas cosas que son súper importantes. Igual te lo dicen y dices tú, no, es que si dejas de comer lácteos, de repente no segregas algo. Y se quedan ahí y es como, anda, y si tengo un problema por no segregar eso, es como, no, siempre hay hay una explicación detrás y todo tiene solución. Uh-huh. Ya nos has contado que eres madre de una niña de 2 años. Uh-huh. ¿Cómo fue el embarazo siendo vegana? ¿Notaste apoyo por parte de los profesionales de la salud? ¿Cómo fue tu proceso? Supongo que el embarazo, como el de todo el mundo, el mismo proceso. Tengo que decir que muy bien, o sea, sí que es cierto que cuando te quedas embarazada dices, vale, pues quiero hacerlo bien, no quiero que me falte nada, no quiero que nazca la niña sana, y entonces hice una consulta con una dietista, hicimos check, vale, bien, tal. Además yo me encontraba fatal, vomitaba, o sea, me alimenté fatal, o sea, yo no sé cómo mi hija salió con todas sus manos, piernas y tan lista y todo tan bien, porque comí fatal. Entonces, bueno, pues como cualquier embarazo, pues alimentándome como podía, porque tenía unas náuseas de la bomba y así, pero a nivel médico y así, la verdad es que no he tenido ningún problema, un mogollón de suerte, todo el embarazo bien. De hecho, mi matrona era súper vegan friendly. Pasé por 2 matronas, las 2 súper vegan friendly. La primera me dijo, mira, tú eres como un laboratorio y tu hija necesita estos ingredientes. Se los tienes que dar, sean de la carne, sean de las legumbres, sean de tal. Entonces asegúrate que te estás suplementando con B12. O sea, súper bien. Y luego mi siguiente matrona me dijo, pues mejor, si eres vegana, mejor. Le conté que me dedicaba a hacer recetas en redes sociales y me dijo, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué tal? No sé qué. O sea, cero drama con este tema, súper bien. Y así. Y luego, al nacer la niña, pues muy bien también. Pasamos por los 6 primeros meses, no como toma teta solamente, pues nada. Y luego a partir de los 6 meses ya sí que lo dejamos caer, lo anotaron ahí. Me dijeron que la tenía que suplementar con B12. Y también es cierto que yo llegué un poco ya con todo, en plan, yo llegaba como, estaba nerviosa porque sabía de otras madres, de otros sitios, pues que igual habían tenido problemas en este punto y tal y cual, y es en plan, hay recomendaciones oficiales para familias veganas del Sergas, es decir, el Sergas debería ser, o sea, estas recomendaciones deberían ser su Padre Nuestro, y hay unas recomendaciones nuevas de alimentación complementaria donde hay una página para familias veganas, y esto es lo que yo necesito, que me digas,
¿De dónde saco el hierro? ¿De dónde saco la proteína? ¿De dónde saco la vitamina D? ¿Que me tengo que suplementar con B12? ¿De dónde obtiene tal? Esto es lo que yo necesito como familia vegana. No necesito que me digas que me coma un huevo al mes porque no tiene ningún tipo de sentido ni ningún tipo de base científica. Entonces, yo ya llegué un poco al enfermero primero y luego a la pediatra, que siempre haces como esa ruta de la niña es vegana, no come nada de origen animal, tiene seguimiento de una dietista, que es verdad, o sea, teníamos, pues, que es que la dietista no nos tuvo que decir nada porque ya lo sabíamos más o menos todo, pero sí que dije, venga, pues hacemos, porque además, pues los niños pues de repente comen mucho de una cosa, de otra, y eso te genera preocupación, supongo que a todas las madres también, a las omnívoras, pues cuando no está comiendo mucha verdura o no te acepta una cosa o no te acepta la otra, pues dices, jo, crecerá bien, ¿sabes? Que no está comiendo el niño nada, que parece que se alimenta del aire, pues supongo que a todas les pasa, ¿no? Entonces yo ya llegué como muy potente también, en plan de, tiene seguimiento de dietista, seguimos las recomendaciones oficiales del Sergas y está suplementada con B12. Y entonces fue como, vale, anotó, vegana. Luego pasamos a pediatría, la niña es vegana, abría así los ojos, vegana. Y le digo yo, sí, vegana. Y le volví a decir lo mismo. Seguimos las recomendaciones, tal cual, no sé qué. Vale. Y me dijo, bueno, igual le tenemos que hacer algún análisis para ver que esté aceptando bien la suplementación y tal, por si acaso, no sé qué, tal cual. Y es en plan, la niña tenía 9 meses. Con 9 meses, la alimentación es complementaria. Claro. Se alimentaba básicamente de teta, porque mi hija con 9 meses no comía casi comida. Ni de origen animal, o sea, no era significativo. Pero y le digo yo, pero... Como cualquier bebé. Efectivamente. Y entonces le dije, pero tú le haces análisis a los bebés de 9 meses, no creo que tenga sentido. Me dijo, como me veía así un poco reticente, dijo, bueno, vamos a hacerle la revisión. Vio que la niña iba como una moto, que iba como súper bien, a tal, y dijo, mira, la niña está muy bien, así que vamos a trazar esto de tal. Y sin más, y nunca más le han dado importancia ni nada. O sea que tengo que decir que mucho mejor de lo que yo me podía imaginar, porque siempre te montas como estas películas, supongo, de y si me van a decir que no sé qué. O sea, yo llegaba con toda la artillería, en plan, no me vas a desmontar, ¿sabes? También es normal, o sea, ya te viene con todo lo que conoces, sí. La experiencia... Exacto. Y experiencia de otras madres, claro. Porque al final sí que es cierto que en redes sociales, pues por suerte hacemos bastante tribu entre otras madres y es también un apoyo, ¿no? Porque al final, imagínate estar sola, que un profesional, que tenemos todos ahí un poco el síndrome de la bata blanca, de que lo que diga una persona con bata es como que va a misa y es en plan, bueno, no. No, depende, claro, exacto. Depende. Exacto, claro. Efectivamente. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Bueno, desde que soy madre, morirme antes de tiempo, y desde que se murió mi madre antes de tiempo, morirme antes de tiempo. Y luego tengo muchísimo miedo a el viento. Y esto tiene una explicación, no a esta brisita que nos está viniendo estupendamente, no a esta, no. A cuando hay temporales y hay mucho viento, me da pánico muchísimo, porque nos voló un tejado estando dentro. Se abrió así como una lata de conserva, podríamos haber muerto allí, y entonces cuando hace mucho viento yo visualizo como mi casa, que es de madera, se levanta así, se descuelgan, o sea, visualizo todo esto. Y es cierto que esto pasó como hace igual 10, 11 años, y entonces pues año a año voy llevándolo mejor, pero me da mucho miedo el viento. Y los ratones, tengo fobia a los ratones. Soy vegana, pero es en plan, no les quiero hacer nada malo, pero, ni nada, pero que no se hace, no, claro, sí, es que de repente, quiero cerca de mí. En plan, es súper irracional y debería igual, no sé, adoptar una ratita o así, porque dicen que son monísimas, pero, una fobia, en plan, yo vivo en el campo y a veces entran gatos, a veces entran ratones y es que unas palpitaciones, me imagino que los piso, que me suben por encima, o sea, no me imagino que me vayan a hacer daño, yo soy realista y sé que no me van a hacer daño un ratoncillo, y luego les veo una foto y digo, sí, son buenísimos, pero no, y yo creo que esto es algo heredado, porque mi madre tenía fobia y se subía a los sitios. De pequeña, vivíamos en una casa donde en el fallado había ratones y a veces bajaba alguno y aquello era... Y entonces yo creo que viene de ahí, porque no es, porque me refiero, porque yo he tenido en las manos topos para salvarlos o erizos, me refiero. Un poco más de cosa, quizás. Claro, digo, un erizo pincha, un ratón no, y sin embargo, pues los erizos bien, pero los ratones no. Súper irracional.
Sí, sí, sí. Son las fobias son Sí, irracionales. es que Total, al sí, final- sí, sí. Si tuvieses que darle un consejo a la Tamara del pasado, la Tamara pequeñita, la Tamara adolescente o la Tamara ya un poco más joven pero adulta, ¿cuál sería? Uf. Como súper práctica, que fuera madre antes. ¡Anda! Sí. No nos lo esperábamos. ¿No? Que fuera madre antes por dos motivos. Que fuera madre antes por dos motivos. Uno, porque mi madre falleció justo el año que me quedé embarazada y me hubiera gustado que ella hubiera conocido a mi peque. Además, mi madre se murió de un día para otro en unas circunstancias, pues así, de un día para otro. Nadie se lo esperaba, muy joven, y me hubiera encantado porque hubiera sido súper guay que se hubieran conocido. Y bueno, porque yo en mi cabeza tenía construido que todo iba a ser más difícil, que hay cosas que sí que son difíciles, tampoco quiero romantizar esto, ¿no? Y yo creo que el momento en el que lo he tenido ha estado bien, pero bueno, podría haberlo tenido antes. Curioso, ¿eh? No me lo había esperado. Es como- Le di muchas vueltas a todo. A ver, es un tema. A ver, yo una creo- decisión. Normal, sí, en verdad, no quiero decir que la gente vaya a tener hijos a lo loco y tal y cual, pero ahora, con retrospectiva, sabiendo lo que iba a suceder y sin poder modificarlo, pues hubiera tenido hijos, pues no sé, un par de años antes. Está bien. Ya entramos en la parte laboral. ¿Cómo surge empezar a crear contenido en redes? Porque decías tú que te cuesta un poco decirle a tu hija a qué te dedicas. Tú eres creadora de contenido. ¿Cómo surge esto? Pues súper de casualidad. O sea, fue súper de casualidad porque es en plan, yo cocinaba, pero tampoco, o sea, no me dedico profesionalmente a la cocina ni nada de esto. Pero me hago vegana y tengo que demostrar otra vez que la comida vegana está rica, igual que tengo que demostrar que tengo todos los nutrientes y tengo que demostrar que esto es lo mejor para el planeta y tengo que demostrar tal, pues entonces me esfuerzo mucho por conseguir hacer recetas que estén ricas. Entonces, a partir de ahí, empiezo a buscar recetas un poco pues de esos platos que a mí me gustaban cuando era pequeña o los platos que me hacía mi madre o tal. Y entonces, pues en ese momento mi madre tenía a dos adolescentes recién veganas en casa, mi tía se había hecho vegana, mi otro tío también estaba transicionando al vegetariano. Bueno, había como varias gente, ¿no? Y luego había gente pues que estaba introduciendo recetas vegetales y me preguntaban a mí, ¿cómo haces esto tú? ¿Cómo haces no sé qué? ¿Cómo haces no sé cuánto? Y entonces me creé un Instagram un poco como para hacerme mi propia carpeta de, pues en vez de hacerme un drive o una carpeta tal, pues me lo subí a Instagram con unas fotos horribles, o sea, horribles, en plan, la peor foto que pueda sacar así como de tal, horribles, porque no tenía ni idea, y así. Entonces fue ahí como que subí varias y de repente entró gente y de repente les pareció interesante y de repente dije, pues puedo hacer algo chulo con esto, ¿no? Porque de repente, si yo de repente puedo llegar a un montón de gente y además estaba como en mi etapa más activista del principio que dices, wow, me acabo de enterar de que le hacemos esto a los animales porque no lo sabía yo esto, se lo tengo que contar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues nada, ahí empecé a compartir contenido y ya una vez empezó a funcionar, ahí ya sí que fue más intencional, ¿no? Y ya empecé pues a aprender a sacar fotos más bonitas, a hacer no sé qué, a hacer no sé cuánto, a currármelo más con las recetas. Y entonces ahí pues empezó a llegar gente, subí así como 2 o 3 recetas que se hicieron bastante virales en su día y tal y cual. Y llegó un montón de gente y luego pues dije, pues pa'lante. Muy orgánico. Pues sí. Realmente parte de una carencia informativa, muchísimo. Hay como una pequeña base de, ¿vale? O sea, la gente tiene que saber esto. Totalmente. Tienes otro proyecto que es Veganagal. ¿Qué es? Y por si hay gente que no sabe lo que es Veganagal y cómo surgió. Pues Veganagal es la feria vegana más grande que hay a nivel España y me atrevo a decir que según el año, de las más grandes que hay a nivel Europa, y es un proyecto que pues lo iniciamos inicialmente Patricia y yo, que las dos nos dedicábamos a las redes sociales a hacer lo mismo, a cocinar y a demostrarle a la gente que comer vegano era rico, que se puede cocinar, que es asequible, porque sirve como ejemplo, ¿no? Tú misma a través de las redes sociales eres el ejemplo de que se puede vivir siendo vegana después de un montón de años. Y la idea era trasladar esto al vivo, ¿no?
no solo que yo te diga, mira cómo puedes cocinar esto, sino ven y pruébalo y alucina. Y siéntate y estate en una charla donde te digan que a nivel nutricional es equilibrado. Y vete a otra charla donde te expliquen el impacto que tiene el consumo de carne a nivel planeta. Y vete luego a comerte una hamburguesa que te huelen los sesos y que digas, madre mía, pero esto no tiene nada de origen animal. Y luego hazte un taller de no sé qué. Y es en plan, voy a todas las objeciones que tú tengas para no ser vegana, te las voy a derribar en Veganagal. En vivo y en directo. Les lavamos el cerebro, es que flipas allí. O sea, Entras y sales diferente. entras y sales diferente, efectivamente. Hay muchísima gente, yo tengo testimonios de un montón de gente que me dice, voy a llevar a mi novio a Veganagal, esto voy a ver si consigo cambios. Y luego pasa una cosa, y es que tú, cuando en la cena de la familia dices, no, porque esto tiene este impacto, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, tiene un impacto. Pero cuando lo dices en redes sociales, tiene otro. O sea, yo a veces hablo en sitios y luego viene gente y me dice, ¡jo, qué bien hablas, qué bien esto que explicaste! Y yo, pero si ya te lo expliqué otras veces en casa, ¿sabes? En plan, pero tiene mucho más impacto cuando sale en redes sociales. Y tiene mucho más impacto cuando llegas a un pabellón donde hay 8.000, 10.000 personas que están construyendo discurso en torno a esto, que están aprendiendo sobre esto y que están aprendiendo a hacerlo, porque el 70% del público que viene a Veganagal no es ni vegano, ni vegetariano, ni flexitariano. O sea, es gente que tiene interés, que tiene curiosidad. Y hay mucha gente que da su vida por los animales, rescatando perros, rescatando gatos, pero sigue manteniendo su alimentación de origen animal. Y vienen a Veganagal y dicen, ostras, no sabía que esto existía, no sabía que esto era así, no sabía que... Entonces, la idea era llevar eso que ya hacíamos en redes, trasladarlo al vivo. Y luego se incorporó Ana, que ella tenía experiencia, es gestora cultural y tenía experiencia pues, con instituciones, con tal, que es una tía maravillosa, y era como la piecita que nos faltaba para encajarlo todo. Luego ha ido cambiando un poco la cosa, ahora pues Patri se ha ido, Rebe está dentro y es una tía súper guay también, que tiene muchísimos recursos y la verdad es que, bueno, es muy bestia lo que se hace en Veganagal. Es nuestro proyecto, yo creo. ¿No escuché? Es un súper proyecto. La verdad es que Y sí. súper necesario. O sea, es necesario que estas cosas se vayan haciendo también por lo que tú dices. O sea, esa gente que realmente, pues igual no está tan conectada porque no conoce lo que hay detrás, de repente, pues... De hecho, genera muchísimo impacto. Si tú, por ejemplo, buscas en Google Trends, los sitios donde más se busca información sobre veganismo son Barcelona, Madrid y Galicia. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde que Veganagal existe. Genera cambios en la sociedad. Muchísima gente. Pensad que ese fin de semana Veganagal es el evento más grande y más multitudinario que se hace a nivel Galicia. Se desplaza gente de toda España, viene gente de fuera de España. Se mueve muchísimo en torno, o sea, se mueven negocios, se mueve, o sea, no solo... Al final lo que se trata también es de generar tejido productivo en torno al veganismo, porque es necesario que la gente vegana tenga dinero, que haga dinero, que el veganismo sea rentable, porque vivimos en el sistema capitalista que vivimos. Es necesario que los proyectos veganos ganen dinero y no pasa nada, porque todos queremos vivir y queremos vivir bien, y ser vegano no implica tener que renunciar a todo el resto. Cada uno renuncia hasta donde quiere y en las condiciones que quiere según y según el contexto que tiene, pero es brutal porque hay muchísima gente incorporando opciones veganas, mucha gente simplemente, yo recuerdo mi suegro, con el que he tenido muchos debates, salir de Veganagal diciendo, claro, es que esto es el futuro, es que al final la gente será todo el mundo vegana. Y yo siempre, no me lo puedo creer. Totalmente. Pero, ojo, pasan cosas súper emocionantes en Veganagal. Recuerdo en la primera o en la segunda edición que vino un niño a abrazarme y a darme las gracias porque por fin un sitio donde podía comerlo todo, por fin, y esto, y mucha gente que me habla en plan de, me hice vegana a raíz de ir a Veganagal, era vegetariana y me hice vegana, no sabía esto y ahora tal, muchísima gente haciendo el cambio a través de Veganagal, porque es cierto que la parte presencial ayuda mucho porque conectas de una forma distinta. Cuando pruebes algunos quesos veganos y así, pues pasarán cosas.
¿Qué dificultades encontraste a la hora de crear Veganagal? ¿Qué dificultades? No. Y pensar que siempre ha sido un proyecto donde han estado trabajando 3 personas, ni siquiera jornada completa, porque todas tenemos nuestros proyectos paralelos, donde asisten alrededor de 10.000 personas en cada edición, en solo 2 días, donde acogemos alrededor de 100 expositoras que vienen de toda España, incluso alguno de fuera de España, y todo esto gestionado por 3 personas, con muy poco dinero de base, o sea, con dinero básicamente se autogestiona, y con muchísimas horas de trabajo. Hay muchísimas cosas que han sido difíciles. Si tuviera que mencionar así algunas concretas, que la gente no lee los correos electrónicos, que esto nos pasa a todas, o sea, me refiero, estamos tan acostumbradas al contenido rápido, hacer swipe up, no sé qué, todo el rato y así, que no tenemos como... Y entonces es en plan, nos esforzamos mucho como en ser muy concretas con las comunicaciones para no aburrir y tal y cual, y aún así es en plan, leemos todas en diagonal y es muy difícil hacer llegar la información a la gente. Y luego, una cosa que, esto siempre ha sido difícil por unas cosas o por otras, la gente, me ha dicho alguna persona, habéis traído poco de esto este año, ¿no? Me lo invento, habéis traído poco queso, por ejemplo. Y esto no funciona así. Yo no digo, tú vas a venir, tú vas a venir, tú vas a venir y tú vas a venir. No, esto no funciona así. Veganagal es posible porque vienen marcas como Vaneta, pagan su espacio y con eso conseguimos financiar todo el resto, ¿no? Y con eso pueden venir los santuarios que hacen muchísimo dinero. O sea, Veganagal, gracias a Veganagal comen muchísimos animales, muchísimos santuarios nos dicen, no, es que es el evento donde más recaudamos de todo el año, es que de esto comen mis animales durante 6 meses. Pues esto es posible gracias a que la gente apuesta por venir y nosotras termina una feria y empezamos a intentar convencer a la gente de que venga. Y al principio era difícil porque nadie conocía Veganagal. Entonces, pues al principio tenías que contarle lo guay que iba a haber, quién iba a estar, quién no sé qué, ilusionar a la gente con el proyecto para que se atreva a cogerse un camión, cruzarse España, meter sus quesos, sus embutidos, su kombucha, lo que tenga y venirse, hacer una inversión de dinero, porque cuesta el dinero, no solo el traslado, sino estar allí presencialmente y tal. Luego ya cuando la gente veía, porque hay un mogollón de casos de éxito de marquitas pequeñísimas que no las conocía nadie y que a raíz de estar en Veganagal pegaron mogollón de pelotazo y les fue súper bien, ¿no? Luego a partir de ahí, que ya sabían que Veganagal molaba y tal y cual, no sé qué, pues pasan cosas. 2021, 2022 salimos de pandemia, super boom del veganismo, muchísima gente creando productos veganos, innovando, sacando, hay muchísimas, pero esto, 2024, frena, ¿no? Estamos en una etapa de desaceleración respecto a la innovación con el veganismo. Falta tiempo quizá, ¿no? Falta tiempo y igual el contexto social no es el más adecuado. Ya. Cuando tú no te gastas el 30% de tu salario en vivienda, sino que te estás gastando el 60%, igual no te queda tiempo. O cuando, bueno, falta contexto social, ¿no? Y entonces, pues, esto es como la bolsa, ¿no? ¿Sabéis cómo va la bolsa? Que va para arriba y para abajo y la tendencia es al alza. Hay gente que está preocupada porque dice, ya está, ya se acabó todo lo que... No es cierto. O sea, de hecho es una tendencia española. En Europa no está habiendo esta sensación de desaceleración respecto al veganismo, pero en España sí que está sucediendo. Bueno, muchas marcas han tenido que cerrar, muchas se están transformando, muchas están en una época un poco más bajita y así, entonces no deciden pues que no es el momento pues para hacer una inversión en esto. Y al final es como un poco, y esto es cero vegano, la pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Que al final, si no vienes a promocionar tu producto, no te compran y entonces, si no te compran, pues acabas muriendo, ¿no? Puede ser. Entonces, han cerrado muchos proyectos, muchos se transformaron, y entonces estos 2 últimos años está siendo complicado traer novedad, ¿no? Sí que es cierto que, o sea, tiene que ser mucho más peleada, ¿no? Entonces, pues esto que parece fácil, parece decir, voy a escoger 10 marcas que quiero que estén, y no es así. Tiene que haber 100 marcas que apuesten por venir a Veganagal, que apuesten por estar aquí, que vengan a dar tal, o sea, realmente, claro, y que puedan y que tengan la posibilidad, ¿no? Al final,
Veganagal no somos nosotras tres haciendo lo que hacemos. Veganagal es cada marca que va y curra durante meses para en ese 3x2 dar a conocer su marca, darlo todo, ir con propuestas chulas, pues llevo un juego, llevo no sé qué, llevo no sé cuánto. O sea, la gente curra durante meses para pensar en qué voy a hacer aquí para que la gente se quede con un recuerdo. Y es súper guay porque hay cosas que tú no consigas a través de redes sociales y hay cosas que tú, porque está demasiado masificado y al final el trato tú a tú es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, hay gente que se curra durante meses su presencia en la feria y luego eso tiene un impacto porque la conexión que tú generas con el cliente es mucho mayor, pero es que además en Veganagal pasan muchas más cosas, ¿no? Porque se crean tratos y podemos estar orgullosas, pues se hacen match, ¿no? Pues que de repente esta marca que hacía esto conecta con esta otra y se juntan y hacen algo juntas, ¿no? Ah, pues yo vendo chorizo y ahora yo hago croquetas, pues voy a hacer croquetas con tu chorizo. O de repente, no sé qué, bueno, esto pasa y luego pues es mucho el sitio de escaparate para que la gente vaya a ver qué producto vegano mete, ¿no? Entonces va mucha gente de hostelería, así, y dice, ah, pues mira, puedo meter zorza de lavanesa porque esto es fácil, lo meto en el congelador y el día que me viene un vegano tengo zorza para ofrecerle. Tengo cosas así, ¿no? Entonces, bueno, que me estoy yendo del tema, pero no, que... Está genial. Sí. Pero que es difícil todo, organizarlo todo porque tenemos pocos recursos, poca tal y bueno, pues tienes que conseguir enamorar a esa gente, ¿no? Del proyecto sí. Y que, pues que al final mucha gente viene pues porque igual no se puede permitir el riesgo que supone esa inversión y no sabe si va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, a todas esas marcas que nos estén viendo, que vengan. ¿A dónde te gustaría o os gustaría llegar con Veganagal? Porque sí que salisteis a Madrid un año, quiero recordar, pero ¿dónde la ves en el futuro? ¿Dónde te gustaría verla? Pues yo creo que no es tanto donde quiero yo ver a Veganagal, sino el impacto que quiero que genere Veganagal. Es decir, lo que yo quiero que Veganagal haga es que todo el mundo sepa lo que es el veganismo, que mucha gente se haga vegana, que vayas a cualquier bar, a cualquier sitio y haya una opción vegana, que vayas a cualquier hotel y puedas tener tu desayuno vegano, que enriquecer a las marcas veganas y que apuesten y que sea rentable y que mucha más gente entre en el mercado. Al final es un poco no donde quiero que llegue Vegana. Ojalá Veganagal no fuera necesaria, la verdad. Ojalá no hiciera falta hacer esta divulgación. Entonces, bueno, ahí me gustaría. Luego, de forma un poco más personal, pues además me gustaría que Veganagal fuera sostenible económicamente para el equipo. Nosotras llevamos trabajando estas 5 ediciones en condiciones de semi-voluntariado, trabajando muchísimas horas. Nosotras nunca hicimos este proyecto buscando que nos enriqueciera, pero es cierto que hasta ahora nos ha empobrecido. O sea, nosotras para irnos a Madrid nos endeudamos a nivel personal en cantidades muy importantes y para que fuera posible. Entonces, bueno, sería guay que pudiéramos cobrar por las horas que trabajamos. Eso sería muy guay. Sobre todo porque creo que, y esto no solo en Veganagal, sino también en otras instituciones como santuarios, o sea, la gente no puede comer del aire. O sea, tú no puedes dedicar tu vida a salvar de los animales y pretender no tener un sueldo. La gente de los santuarios tiene que tener un sueldo, que eso no es enriquecerse de los animales, eso es tener un sueldo para poder vivir. Y luego yo lo doy todo para que este proyecto salga adelante, para generar cambios a nivel estructural en la sociedad, para que mis animales estén bien, coman no sé qué, no sé cuánto, pero al final es muy peligroso esa... condenar a la pobreza y a la precariedad a los voluntarios, porque luego ves estas cosas de que, bueno, como no tengo un sueldo puedo coger esto y tal, o sí, cosas así, ¿no? Entonces creo que lo quiero para mí y para todas mis compañeras, no solo a nivel Veganagal, sino a nivel institucional, pues que esto pueda moverse lo suficiente como para que tú puedas tener tu partida, esto es lo que te toca por las horas que le echas y ya está. Eso sería súper guay. Y sobre todo porque si no pienso que muchos de estos proyectos están abocados a morir. También Veganagal.
Sí. Si no llega a ser, pues llegará un momento que nos aburramos y que no sea sostenible porque las circunstancias te cambian. Igual yo cuando no tenía una hija estaba dispuesta a trabajar 16 horas al día para Veganagal, pero ahora no. No puedes, claro. No puedo y no quiero. Es porque yo lo que quiero es pasar tiempo con mi hija y estoy enamoradísima del proyecto de Veganagal y yo quiero, ay, mira, una cosa muy bonita es que el hijo de mi socia el otro día le decía, bueno, es un chaval maravilloso, le decía, jo, mamá, tengo que darte las gracias por esto que habéis hecho en Veganagal porque es increíble, no sé qué, no sé cuánto, y yo quería saber si esto podía tener así como carácter hereditario y que en el día de mañana pudiéramos hacerlo yo, mi hermano y Briana. Y le digo yo, ojalá, tío, ojalá haya edición 25 de Veganagal, porque será que hemos conseguido que esto ande y que sea rentable, que la gente sigue viniendo, que nosotras podemos cobrar por nuestro trabajo y así. Sí, sí, Sería ojalá. increíble, sí. Y a ver si nos puedes hacer algún spoiler, no lo sé, de lo que nos vamos a encontrar este año en Veganagal. ¿Sabe algo ya? O... Yo sé muchas cosas. Contar. Yo sé muchas cosas. Os voy a dar una exclusiva que igual no conocíais, que es muy importante para nosotras. Y es que este año tenemos una patrocinadora oficial muy, muy importante, que es Vanetta. Para nosotras es muy emocionante, ¿no? Porque Vanetta lleva acompañándonos desde, y esto no es publicidad, no me han pagado ni nada, porque diga de nada de esto, o sea, es amor, es amor incondicional, sin más. Pero, ojo, Vanetta lleva viniendo a Veganagal desde el primer año y la hemos visto crecer y es ilusionante también para nosotras pues, ver que ahora son tantas, que están sacando productos, que están haciendo cosas tan guays y que pueden permitirse echarnos un cable, que para nosotras es súper importante, y ser patrocinadora oficial y eso es muy guay. Yo creo que desde Vanetta también es algo que desde dentro mola apoyar este tipo de proyectos y más cuando desde que eres pequeñito, o sea, al final Vanetta también tuvo unos inicios, ¿no? Ahora obviamente está creciendo, pero que desde pequeñita se sintió apoyada también por Veganagal, entonces como una sinergia, ¿no? Sí, total. La que verdad es que, bueno, al final somos proyectos que hemos ido creciendo juntos y ya pues somos un poco familia. Sí, es bonito, yo creo. Sí, la verdad es que sí. Vale, tenemos una sección de preguntas que llamamos preguntas sin maldad, en la que preguntamos cositas que son así un poco más, bueno, que pueden verse un poco pícaras, pero más. Bien. Y la primera es, ¿qué opinas del mundo vegano? ¿Qué opino del mundo vegano? Pues me cuesta un poco opinar de algo, es como, ¿qué opinas de las personas? El mundo vegano es súper heterogéneo, hay de todo, yo hay con veganos que no me siento en absoluto identificada. Creo que la raíz nace siempre de algo bonito, ¿no? Que nace siempre de querer hacer las cosas mejor, de gente crítica, de gente que quiere. Entonces, esto me parece súper bonito. Luego, cada uno pues, lo lleva hacia donde quiere, pues igual que con otras personas. Y hay gente pues, vegana que es majísima y otra gente que me cae fatal, pero creo que la raíz sí que es buena en casi todos los casos, ¿no? Así que no. ¿Qué te gustaría encontrarte cuando fueses a un supermercado? Utópicamente. Utópicamente lo que me gustaría es encontrarme, me gustaría no encontrarme animales. Me gustaría encontrarme zorza de la Vanetta, me gustaría encontrarme lomo de la Vanetta, tengo que decir que yo a estas alturas ya es como, siempre que me encuentro algo vegano, pues qué guay, ¿no? Qué bien. Pero lo que no me gusta es encontrarme otras cosas. Entonces, ¿Lo ves posible algún día? No creo que yo lo vaya a vivir. Creo que el encontrarte cada vez más cosas veganas. Sí. No, me refiero a no encontrarme nada de origen animal, ¿no? Bueno, ojalá no haya carnicería y charcutería y haya veganería. Bueno, quizá en unos años surja un súper que tenga quizás sí, ¿no? Estaría muy Pero yo creo que la tendencia no es
y creo que tampoco es interesante que nos convirtamos en un gueto y que esto, o sea, creo que los productos veganos tienen que ser para todo el mundo y que hay que tener claro que comerse una zorza de soja es mucho más saludable que comerse una soja de cerdo, y entonces pues tú puedes ser lo que quieras ser y puedes comer soja. Entonces creo que van a convivir las proteínas de origen animal con tal. Me gustaría pues encontrarme, ojalá cuando yo sea viejecita haya más proteína de origen vegetal en el súper, que eso es un objetivo más realista. A ver, Trabajaremos por ello. trabajaremos por ello, seguiremos en ello, sí. Queríamos saber si recibes hate en redes. Sí, siempre. A cuanta más gente llegas, recibes más hate, ¿no? ¿Y crees que va relacionado con el tema de ser vegana? ¿O es... Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con ser mujer. Creo que, y además esto lo hablamos con compañeros y vamos, a ellos se los permiten unas cosas que a nosotras no se nos permiten, independientemente del sector, ¿no? Y bueno, sí que hay hate. Principalmente tengo dos perfiles de haters. Uno es señor unineuronal que dice, jaja, me voy a comer churrasco. Adiós, Manolo, me da igual. O sea, cero drama, o sea, no me inquieta, ni me perturba, ni nada. O sea, sí, gente, surge muchas veces, por ejemplo, cuando subo, ¿qué comen un día mi hija vegana? O qué, no sé qué, ahí remueve, ¿no? En plan de, estás obligándola, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí que genera, y de repente, en plan, todos son nutricionistas y de repente tienes que explicar como muchas cosas. Tengo bastante paciencia con esa gente, la verdad, no me preocupa en exceso. Creo que la gente que comenta desde ese punto también lo hace porque, bueno, porque le remueven cosas, por el remordimiento, por tal. Asumí ya hace mucho tiempo que no todo el mundo se va a hacer vegano y tal, pero el mero hecho de existir y exponerlo en redes normaliza el veganismo, demuestra que mi hija puede ser vegana, que mi hija va súper a tope con su desarrollo, es súper inteligente, no está enferma casi nunca. Entonces, el mero hecho de existir ya es como un acto, y de exponerlo en redes, ¿no? Aunque no la pongo a ella, pero bueno, poner su comida y mencionar que existe ya es como una forma de activismo y tal. Y luego hay un tipo de haters que sí que me fastidia un montón, y es el hate de otra gente vegana que no entiende cómo yo traslado el veganismo hacia la población general, ¿no? No entienden que yo no suba vídeos crudos, no entienden que me dedique a hacer recetas siendo súper maja y que no les eche un poco más la bronca y tal. Y entonces yo siempre he entendido esto como que, jolín, que a nadie le gusta que le echen la bronca y que es mucho más fácil que tú entres por el aro de una forma más amigable, y que igual a ti te pica la curiosidad por una receta vegana, pero esto, si tú quieres saber lo que pasa en la industria, que la mayoría no podemos intuir, aunque no tal, que tú puedes buscar, estos vídeos están, o sea, tú puedes ver cosas crudas si es lo que quieres. Y todos tenemos internet. Exacto. Y yo creo que muchas veces esto también nace un poco del ego de yo voy a ser el vegano, el creador del veganismo, y yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo, y hablar de recetas no es activismo, no es veganismo, porque el trasfondo está ahí. O sea, yo tengo lo que quiero hacer entender. El problema lo conocemos, lo que intento aportar es la solución, y eso sí que me fastidia un montón, porque sería muy guay que pudiéramos, o sea, a mí no me molesta la gente que hace activismo y que graba en vigilias y tal, o sea, me parecen súper valientes, porque yo estaría llorando toda una semana si hiciera eso. Entonces yo intento como pillarlo desde el punto y transmitirlo desde un punto de vista más positivo, que a mí me permite ser feliz y no... Y luego también esas cosas normalmente no son sostenibles. Yo he recibido hate de un montón de gente pues que criticaba mi forma de transmitir el veganismo por ser demasiado blanca, por ser demasiado friendly, pero incluso también con la feria, ¿no? En plan, es que sois demasiado happy flowers y tal y cual. Y bueno, alguna de esa gente ya no es vegana hoy en día. Fuerte, ¿eh? Claro, entonces ya, pues como que al principio sí que te daba un poco de tal... sí que te daba un poco de reparo, en plan de, no sé qué, lo estaré haciendo mal, efectivamente, porque te cuestionas cosas, porque esto nace al final de intentar hacer cosas para que los animales
pues estén mejor, efectivamente, sí. Y entonces pues muchas veces se nos tacha de bienestaristas o de cosas así y me da pena porque ya te digo, pues para mí no entra en conflicto que la gente lo haga distinto, es suma, porque además cada uno tenemos nuestra personalidad distinta, a una gente le va a entrar de una forma, a otra gente le va a entrar de otra. Esto te lo preguntamos porque sí que hay gente que nos ha dicho que sí, entonces por saber si tú lo has vivido. ¿Has perdido amistades por hacerte vegana? Yo creo que no he perdido amistades, pero se han enfriado relaciones. Y hay gente que por tozudez no viene a comer a mi casa o no te invita porque de repente no estás en ese plan porque tal. Entonces, bueno, o de repente pues es más, no te invitan a un plan concreto porque el plan concreto es ir a comer algo concreto de origen animal. Entonces, amistades como tal no, porque a ver, las amistades cambian, tú cambias y al final te vas juntando con la gente que tal. No, sin drama con esto, pero bueno, sí, hay partes de... Hay gente pues, que de repente pues, que te invitaría a comer los domingos y ya no lo hace porque qué pereza tener que pensar algo para esta muchacha. Es en plan... ¿Y comer fuera de casa es un reto? Sí, yo creo que sigue siendo un reto comer fuera de casa. De hecho, o sea, lo decimos siempre. Yo donde mejor como es en mi casa. Ya. Y no debería ser así. La mayoría de la gente come mejor fuera. La hostelería tiene que ponerse las pilas. La hostelería tiene que ponerse las pilas, además, no solo por las personas veganas, porque las personas veganas somos bisagra, es decir, yo y mi hermana siempre soy la persona que decido a dónde vamos a comer, porque es en plan, búscate un sitio donde tú comas bien. Y si a mí lo que me vas a dar es una parrilla de verduras, no vamos a ir a tu restaurante. Y no me vas a perder a mí como clienta, vas a perder a una mesa de 20 personas que van a comer todo lo que tú tengas en tu carta. Entonces, yo creo que la hostelería se tiene que poner las pilas y que tiene que haber opciones veganas en todos lados. Y que es súper fácil. O sea, vuelvo a poner el ejemplo de la Vaneta. Tú puedes tener una zorza congelada, un lomo congelado, que no tienes mucha gente vegana durante un tiempo, igual no tienes mucha gente vegana porque no estás ofreciendo esa oferta, también te digo, pero que de repente no tal, pues cosas que sean fáciles de preparar y que tal, que no te, o sea, una zarza con patatas y con una ensalada, o sea, nada del otro mundo, ¿no? No tienes que tener, y luego muchas veces mucha gente omnívora comería de esas opciones veganas también. Totalmente. Porque les parecería interesante también, ¿no? Pero entonces es torta, o sea, al final, o sea, igual hay gente que no la ha probado de aquí, pero cuando tú la pruebas, la diferencia es efectivamente ínfima, o sea, sí, totalmente. Te la podrían colar como totalmente. Animal, sí, totalmente. ¿Cómo sería para ti el futuro ideal del veganismo? Si fuera tu ideal. Pues que todo el mundo fuera vegano. O sea, pues vas a ser ambiciosas que todo el mundo fuera vegano. Pues sí, claro, a ver, siendo ambiciosas, efectivamente, pues que estuviera... que hacerle daño a los animales fuera como hacerle daño a las personas, que estuviera penado por ley si nos ponemos duras, ¿no? Siendo más realistas, pues pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay opciones veganas de calidad en todos lados, que tengas varios platos principales, entrantes, postres, por favor, postres veganos, que, o sea, gente que no es tan difícil, que es facilísimo, claro. Que haya opciones veganas en todas partes y que, bueno, se desestigmatice. También creo que estamos como al principio del veganismo, que queda muchísimo recorrido, o sea, que probablemente no lo vamos a ver nosotras. Si el mundo no se va a la mierda porque no hacemos nada, que esto también puede ser, creo que nos va a llevar, o sea, que el cambio climático nos va a llevar a que sí o sí haya que hacer cambios, efectivamente. Vale, y ahora tenemos una sección que es, siempre le preguntamos al invitado una pregunta para el siguiente invitado. La última invitada fue Maku, que ya queremos la amamos. Y ella nos decía que quería que nos contase si realmente el veganismo se relaciona, yo creo que la respuesta ya la sabemos, pero ¿se relaciona solo con la comida o con todo lo demás? ¿Cómo lo vives tú desde dentro?
Claro, a ver, yo le doy mucho protagonismo a la comida en mis redes sociales porque es de lo que yo he decidido hablar del veganismo, pero el veganismo en su esencia no tiene casi nada que ver con la comida, porque a los animales los utilizamos para 1000 cosas. Yo tampoco voy a circos, ni monto a caballo, tampoco tengo peces en un acuario, tampoco hay miles de cosas que yo no hago con los animales. Entonces, obviamente, la comida es algo que tiene mucho protagonismo porque lo hacemos muy a menudo y porque por cultura utilizamos muchos animales, pero va mucho más allá, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dejar de ver a los animales como objetos de consumo para lo que sea, y entonces ahí, pues buscar nuevas formas de entretenernos, nuevas formas de comer, nuevas formas de vestirnos, y es bastante más fácil de lo que pueda parecer. Sí. Y ahora, si tú nos puedes dar una pregunta para la siguiente o los siguientes invitados. Pues a la próxima persona podemos preguntarle cuál es el mayor impedimento que le frena para no tomar la decisión de dejar de hacerse vegana. Bueno, lo de hacerse vegana es como la etiqueta, ¿no? Pero de dejar de consumir animales de una forma u otra. ¿Cuál es como esa barrera que dices, igual son muchas? No lo sabemos. Bueno, puede ser. Que cuente. A ver qué nos cuenta. Vale. Pues muchísimas gracias, Tamara, por haber venido al podcast. La verdad que ha sido una charla muy interesante. Sí. Teníamos las expectativas altas, pero bueno, las has superado. Como decías tú que te ibas a enrollar, ¿no? Sí, un poco. Pero lo siento. O sea, yo creo que es lo mejor que puede pasar, que te sientas cómoda de hablar, de que puedas fluir y que, joder, Exacto. un montón. Jo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.